Compañeros y compañeras, les damos la más cordial bienvenida a un programa más de la revista Conciencias, órgano de discusión teórico-política del Instituto Nacional de Formación Política y de Morena. Como ustedes saben, este programa es realizado en compañía de la 4TV y tiene como objetivo fundamental preguntarnos aquellas cosas que la realidad política nos impone y sobre las cuales nuestros invitados intentarán explorar algunas respuestas que son, desde luego, siempre provisionales, abiertas al diálogo y a la crítica. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la compañía del doctor Alberto Montoya, maestro en Economía, doctor en Políticas de Estado sobre la Revolución Tecnológica, ex subsecretario de Planeación y Transición Energética y hoy por hoy Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria del Gobierno de la República. Muchas gracias, Alberto. Un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y pues con mucho gusto de estar aquí en un espacio de reflexión que nos lleve a todos los mexicanos a procesos de transformación. Ese es el objetivo, Alberto. Estimado Alberto, en el número 4 de nuestra revista, la revista Conciencias, usted colabora con un interesante artículo que titula La transición energética soberana. Me gustaría precisamente que pudiéramos clarificar qué entendemos por esta transición, cuáles son sus objetivos, en qué consiste, cuáles son sus principios. Muchísimas gracias. Sí, desde luego me parece muy relevante el que en este espacio de análisis, de la publicación de una revista de reflexión teórica, pero también con la intención de que esa teoría fundada éticamente permita la mejor toma de decisiones en beneficio de todos los seres humanos. Entonces, el tema de la transición energética es especialmente relevante por muchas razones. ¿Qué es la transición energética? La transición energética es la sustitución del sistema energético fósil que se desarrolló básicamente a partir de la revolución industrial y de manera muy significativa a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los sistemas energéticos en la historia de la humanidad han utilizado diversos materiales que provee la naturaleza y que le permiten al ser humano satisfacer sus necesidades. Incluso ya desde la época no solo prehistórica, sino de la conformación misma de la evolución del ser humano, tenemos la constatación de que el uso del fuego y la capacidad de generarlo, pues fue lo que le permitió, entre otras cuestiones, avanzar en ese proceso evolutivo al ser humano. Sin embargo, el hecho de que se hubiera podido utilizar la energía primaria fósil para satisfacer necesidades humanas es algo muy reciente y que, a diferencia de otras especies vivientes, el ser humano, al llevar a cabo sus actividades, transforma la naturaleza. No es un proceso solamente adaptativo, sino que el ser humano transforma, cambia la naturaleza. En el caso de la energía fósil, estamos hablando del carbón, el gas, el petróleo y algunos productos ya, digamos, que son una proporción muy pequeña de ya productos, podríamos llamar, que ahora la industria de refinación destila, ¿no? Y que existe en la naturaleza en alguna medida, pero muy, muy pequeña. Entonces, esa es la energía primaria, la que nos da la naturaleza. Y el ser humano, con sus capacidades científicas y tecnológicas, las transforma. Todos estos depósitos de energía que nos dio la naturaleza duraron 65 millones de años en formación.
Y en los últimos, digamos, 200, 250 años, los hemos extraído y los hemos explotado. ¿Qué es lo que hacemos? Que con la combustión de esta energía fósil generamos calor. Generamos a su vez calor que permite mover turbinas al producir el vapor. Y con esa fuerza motriz de la expansión de los gases que tiene el vapor, podemos mover maquinarias de un peso y escala que nunca antes había podido lograr el ser humano. De forma tal que es un avance extraordinario de las fuerzas productivas del ser humano. Durante, digamos, del 1850 a la fecha, se da esa expansión significativa del sistema energético fósil. Y el sistema energético fósil, entonces, no es solamente la producción de combustibles. La naturaleza nos da el petróleo, pero no nos da la gasolina. La gasolina es resultado de una transformación de esa energía primaria y entonces estas les denominamos secundarias, porque son producto de una transformación humana de esa energía de la naturaleza. Pero ahí no termina el sistema energético. El sistema energético requiere infraestructuras y procesos de extracción, de almacenamiento, instalaciones de transformación y luego distribución de esas energías secundarias. Necesitamos grandes tanques de almacenamiento, necesitamos transporte vía ductos, vía barcos, vía terrestre y necesitamos una infraestructura para que, por ejemplo, la gasolina pues esté accesible al usuario final. De manera que el automóvil de combustión es parte de ese sistema. Así, por ejemplo, el motor de combustión, cualquiera de nosotros podemos abrir el automóvil, ¿verdad? Levantar la tapa del automóvil. ¿Y qué vemos? Pues vemos ahí un motor que es complejo, porque si nosotros lo encendemos, prendemos el motor, vemos que está a 1000 revoluciones, 1500. ¿Y qué significa eso? Significa que en cada pistón, cada minuto, ¿verdad? Si está a 1000 revoluciones, pues hubo 1000 explosiones en ese pistón. Y si el motor tiene 4 pistones, son 4000 explosiones. Están ocurriendo 4000 explosiones ahí en ese dispositivo. Y entonces, a través de procesos mecánicos, esas explosiones se convierten en un movimiento que se traslada a la rueda. Y en ese proceso hay una gran pérdida de energía. Primero de calor. Por eso necesitan radiadores para que se esté mitigando ese calor que emite la combustión. Pero de esa energía que está en los pistones solamente pasa un 13% a la llanta. La mayor parte de esa energía que es resultado de explosiones se disipa. Pero tiene otro efecto, que el proceso de combustión produce dióxido de carbono. No solo, pero principalmente. Y entonces, aquí es en donde entramos al tema del impacto de ese sistema energético fósil en el cambio climático. El CO2, el metano que existe en la atmósfera, no solamente es producido por el sistema energético, también hay procesos biológicos, el proceso, por ejemplo, de la utilización, de la transformación que hace todo el ganado vacuno, ¿verdad? Produce metano también, y otros procesos. Pero el más importante de todos los factores causales de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero es el sistema energético. Y entonces se empezaron a observar fenómenos como la disminución de la capa de ozono en la atmósfera, en primer lugar causadas por los clorofluorocarbonos, y eso pues ya motivó decisiones que las redujeron. Pero también se empezaron a ver fenómenos importantes de el aumento de la temperatura,
Entonces, la temperatura promedio de la superficie terrestre que el panel intergubernamental de cambio climático es un panel internacional muy amplio con más de 1,500 científicos de todos los países, demostraron que en análisis retroactivos de la temperatura de la Tierra en los últimos 100,000 años, 10,000 años, 2,000 años y luego los últimos 2 siglos. Y la constatación es extraordinariamente grave. En relación a la fecha 1850 como fecha de inicio del cálculo, a la actualidad ya se ha aumentado 1.1 grados centígrados en un periodo extraordinariamente breve. Ya no digamos en un horizonte de 100,000 años, en un horizonte de 2,000 o incluso de los últimos 1,000 años, ¿verdad? El siglo pasado es el de los más calientes en decenas de miles de años. Pero el efecto de esto es que eso está motivando también transformaciones no solo en la atmósfera, sino luego en la atmósfera, en la ecología del mundo, los sistemas ecológicos. A tal grado de que la conclusión de la última edición del informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático dice, si en las próximas 2 décadas, es decir, del 20 al 40, no se frena drásticamente la combustión de combustibles fósiles, será imposible que en el año 40 llegue a 1.5 grados, fíjense nada más, en un periodo brevísimo en términos, cuando hablamos de tiempos geológicos, en un aumento de 1.1 a 1.5 grados centígrados. Y hace imparable que en el 2050 llegue a 2 grados. Si esto ocurre, hay mucha evidencia también en términos de estudios prospectivos de que esto hacia el año 2100, y esto lo documentó Jeremy Rifkin, 50% de las especies vivientes desaparecerían al año 2100. Entonces ya no es un tema que puede ser resuelto a partir de pequeños acuerdos y ajustes. Es un tema de sobrevivencia de los seres humanos y de la sobrevivencia de los sistemas ecológicos y de la gran mayoría de las especies vivientes. Esa es la naturaleza profunda del problema cuando acá hablamos del cambio climático y su relación con el sistema energético fósil. Entonces, la transición energética soberana consiste precisamente en sustituir estas energías fósiles con todas sus consecuencias perniciosas. ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Esa es la siguiente pregunta fundamental. Entonces, el sistema energético que puede sustituir la energía que hoy utilizamos a partir de energía fósil es la electricidad. Y en alguna medida, y este es otro gran tema de gran discusión, la energía nuclear, porque la energía nuclear tiene otra serie de problemas en términos de la disposición y de los peligros que tienen cualquier tipo de disrupción de un proceso productivo, fuga o cualquier otro uso. Pero entonces, la superación, primero, tener muy claro, hacer una transición implica sustituir la energía primaria fósil. En el mundo, el 84% de la matriz de energía primaria es fósil. En el mundo. En el caso de México es el 87%. ¿Qué quiere decir? Que los otros elementos de esa matriz de energía primaria son energías renovables y energía nuclear. Entonces, el desafío es gigantesco, porque hoy en el mundo están circulando del orden de 1.500 millones de vehículos. Cada día en el mundo se extraen 100 millones de barriles de petróleo.
Y como dijimos, hay todo un sistema económico que va desde los bancos de inversión que financian las inversiones de exploración, extracción, las inversiones en refinación, las inversiones en infraestructuras de transporte y almacenamiento, las inversiones en las infraestructuras de gasolineras que distribuyen eso a los consumidores y toda la industria automotriz. Es todo un sistema energético, económico, que debe de ser transformado a una gran velocidad. ¿Por qué? Por electricidad. La electricidad es el sistema no solo del siglo XXI, sino del futuro de la humanidad. No podemos seguir quemando más energía fósil. Esa es una, digamos, condición determinante imperativa. Ahora, ¿cómo generar electricidad? Entonces, por ejemplo, el día a la fecha, en el mundo, la mayor parte de la electricidad se genera con energía primaria fósil. No solo eso. En el caso, por ejemplo, comparativo de la proporción que tienen las energías renovables en la matriz energética con la que se produce electricidad entre Estados Unidos y México, nosotros en México tenemos una producción de 10% de energías renovables produciendo electricidad. En Estados Unidos es el 6%. Es decir, la matriz energética de México en ese sentido es mucho más sustentable que la que tiene Estados Unidos. Por eso resulta francamente inaceptable que Estados Unidos esté queriendo dar lecciones de sustentabilidad a México. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Justamente que se tiene que cambiar todo este sistema. Las energías primarias de las que podemos disponer, desde luego, para generar electricidad, el sol, la radiación solar, celdas fotovoltaicas, paneles solares. Desde luego, lo que históricamente se ha utilizado de manera importante y según los recursos de cada nación, la energía hidroeléctrica. La fuente de energía primaria que tiene el aire, la energía eólica, la geotermia, la biomasa, entre las principales, pero no únicas. Pero además podemos generar también, no necesariamente energías secundarias, pero sí elementos que pueden ir contribuyendo. Me refiero al hidrógeno. Como sabemos, el hidrógeno pues, es lo que constituye el combustible del Sol, y de ahí su derivado, su producto es el helio de esa combustión. Entonces, el hidrógeno es la primera molécula de la tabla periódica de los elementos, es la más ligera, ¿verdad? Entonces, este hidrógeno existe en la naturaleza, pero no de manera suficiente. Y el gas, que es un producto fósil, el gas, si vemos su composición, el 97% aproximadamente es metano. ¿Y qué es el metano? Bueno, pues es una molécula que tiene un carbón y tiene 4 hidrógenos, CH4. Entonces, se puede utilizar turbinas que hoy están quemando principalmente gas, ¿verdad? Vean ustedes el problema del gas en Europa. Bueno, el gas es principalmente metano. Y entonces ir haciendo mezclas de metano con hidrógeno. Entonces ya en la Unión Europea hay todo un proyecto para producir lo que llaman hidrógeno verde. ¿Y cómo se produce el hidrógeno verde? Bueno, pues se toma el agua, que es H2O, con electrólisis, se le pone electricidad y separa el hidrógeno. ¿Y qué sale de ahí? El oxígeno. Entonces, eso es sustentable. Entonces, producir hidrógeno verde e ir disminuyendo el consumo del gas. Pero claro, eso necesita toda una industria, toda una serie de inversiones, toda una serie de tecnologías. No es tan sencillo, no se hace de un día para otro, pero ese es un camino en el que nosotros, desde luego, tenemos todas las capacidades en nuestro país. Entonces, la electricidad sustentable no es solamente cuestión de
que la generación actual del sistema eléctrico nacional use más energías renovables. No. El problema es cómo vamos a sustituir todo lo que hoy se está satisfaciendo con energía primaria fósil, que en el caso de México es 87%. Entonces, el desafío es gigantesco, pero es una gigantesca oportunidad. ¿Por qué? Porque México tiene los recursos de la naturaleza, que son extraordinariamente valiosos. Hasta litio tenemos, no mucho, pero sí tenemos un litio que tiene un valor extraordinario. Y ahí es donde la política que el señor presidente López Obrador ha venido sosteniendo, fíjense qué paradojas. Todos esos países que estuvieron criticando las políticas de autosuficiencia energética y de la prelación de los intereses e instituciones públicas y servicios públicos, hoy están haciendo exactamente lo que el presidente López Obrador planteó como eje central de su política energética. Su política energética tiene y elevó a la mayor categoría de economía política y de poder nacional autosuficiencia energética. Y él dice, bueno, sí, cuando este gobierno llegó a asumir sus responsabilidades, estábamos importando 3/4 partes de la gasolina y el diésel que consumimos en alrededor de entre 45, 48 millones de vehículos, que son los que circulan en nuestro país. Y entonces, 75% de la importación de combustibles para ese parque vehicular representa un monto de 20,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hace el señor presidente? Bueno, instruye a la señora secretaria Nale una tarea que además pues, ha sido una proeza técnica el haber construido capacidad adicional de refinación en la refinería Olmeca en Dos Bocas, que va a permitir procesar 360,000 barriles diarios de petróleo, y junto con la reconfiguración de las 6 refinerías del Sistema Nacional de Refinación, adicional a la compra de la refinería que ya tenía Pemex en asociación en Deer Park, bueno, todo eso, al término de este gobierno, México es autosuficiente en combustibles. ¿Y qué beneficio tiene eso? Bueno, pues que para los próximos 15 años, 20 años, México, con esa decisión, deja de importar 250,000 millones de dólares de combustibles. Entonces, eso es una cuestión no solo de capacidad de satisfacer tus necesidades, es un asunto estratégico de seguridad nacional, sino que además te da beneficios fundamentales en términos macroeconómicos, de generación de valor agregado en México y de impuestos que se pagan al Estado mexicano. ¿Verdad? Pemex ha sido un pilar fiscal del Estado mexicano en los últimos 30, 40 años. ¿Y qué es lo que se planteó entonces? Claro, la defensa de intereses geopolíticos, porque utilizaron las reservas, los recursos de México para su seguridad energética. Por eso México aumentó su plataforma de producción y exportación de crudo para satisfacer las necesidades energéticas, principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos, con el 6% de la población del mundo, consume del orden del 20% de los barriles de petróleo que se producen en el mundo. Es un país dependiente estratégicamente de la importación de crudo, de petróleo. En gas sí son superavitarios y en carbón, bueno, tienen reservas para 500 años, pero no de petróleo. Entonces, la energía no es una actividad económica como cualquier otra, es el sistema que soporta toda actividad de las sociedades modernas, económica, social, institucional, de comunicación. Sin energía no podemos hacer nada, ni siquiera este programa lo podemos hacer sin energía eléctrica. De forma tal que por eso la energía debe ser reconocida como un elemento estratégico que debe estar garantizado por el Estado. ¿Por qué? Porque el interés particular jamás puede, ni históricamente lo ha hecho, garantizar el interés general y en beneficio público. Por eso son dos paradigmas totalmente opuestos. Y
toda esta fuerza social que ha colocado un gobierno de transformación histórica, ha puesto las cosas en su lugar, de forma tal que si los intereses privados y extranjeros se habían ya apropiado de instituciones, de industrias, de mercados, incluso utilizando financiamiento de la banca de desarrollo de los mexicanos y utilizando y aplicando formas de apropiación de Pemex y apropiación de la Comisión Federal de Electricidad para su propio beneficio. Bueno, este gobierno ha puesto un alto a esto. Este gobierno ha dicho, esta es una tarea en donde el Estado y nuestro deber es garantizar el bien universal y la soberanía y la sustentabilidad. Por eso es tan importante esta primera fase de transición. Pero eso no quiere decir que ahí queda todo el proyecto. Por eso precisamente el señor presidente ha instruido, ¿verdad?, la creación de la empresa de litio y el desarrollo de las tecnologías que nos permitan generar el nuevo sistema económico. Es tan importante que, bueno, he hecho algunas estimaciones. Todo lo que nosotros vamos a comprar, los mexicanos, en los próximos 28 años, es de este orden de magnitud. Los mexicanos compramos aproximadamente 1 millón de vehículos cada año. Entonces, no es un pequeño mercado. Y además, con la sustitución del parque vehicular fósil, al año 2050, los mexicanos vamos a comprar 62 millones de automóviles. Entonces, ¿por qué razón una nación con la capacidad, con las instituciones, con la población talentosísima? ¿No? Veamos los miles y miles de jóvenes talentosísimos. Bueno, tenemos que crear la política industrial de Estado que nos permita a nosotros producir con nuestra ciencia, con nuestra tecnología, con las industrias del Estado que garanticen los insumos y tecnologías críticas y la colaboración de empresas de capital nacional que genere empleos aquí y que le paguen impuestos al Estado mexicano. México, en los últimos 30 años, suscribió tratados bilaterales que impiden la doble tributación. Consiste en lo siguiente: una inversión extranjera que genere, por ejemplo, un peso de utilidad por sus actividades económicas en nuestro país, pues debería pagar 30 centavos de impuesto sobre la renta empresarial al Estado. Y lo que hace que esos 30 centavos, pues los pague en Estados Unidos, los pague en Alemania, los pague en Japón, los pague en China, los paga en donde sea. Y a México pues, solamente le entregan un certificado. Oiga, yo ya pagué, pero pagué allá. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces la economía política nacional está alimentando utilidades significativas, superiores incluso al promedio. En el caso de la banca, simplemente tomar en consideración que de México está constatado la mayor parte de sus utilidades tienen origen en las utilidades que genera México. Y por el otro lado también, entonces somos una nación que contribuye a el fisco de otras naciones vía esta transferencia de estos impuestos que deberían ser pagados al Estado mexicano. Este es un gran tema a nivel global y ya se ha planteado. Y hay ahí economistas notables que han planteado esta cuestión, ¿verdad? Como Stiglitz y otros, ¿verdad? Pero aquí debemos de ver la transición como una gigantesca oportunidad, porque el valor de ese mercado, yo lo estimé en 30 billones de pesos. Si sumamos cuántos automóviles vamos a comprar, 200,000 kilómetros de redes de transmisión y distribución inteligentes de electricidad, 220 millones de paneles solares que se van a requerir para poder sustituir todo lo que hoy se hace con energía fósil con electricidad. ¿Cuántos millones de baterías domésticas para los vehículos
la electromovilidad, que lleguen las personas a sus domicilios o a sus trabajos, conecten su vehículo ahí, y entonces eso necesita baterías, necesita inversores de corriente, y necesitamos toda una infraestructura que pueda a cualquier persona desplazarse en un territorio que no es pequeño. Nuestro territorio son 2 millones de kilómetros cuadrados. Alemania tiene 350,000 kilómetros de territorio. España 500,000. Francia hace 600,000. Verán que en el territorio de México caben España, Francia y Alemania juntos y tenemos todavía más territorio. Entonces tenemos la capacidad y el deber de crear toda esa infraestructura con nuestros propios recursos. Por eso el tema de la forma soberana de llevar a cabo esta transición, generar nuestros bienes de capital, generar nuestras industrias, generar nuestras infraestructuras y producir nuestros bienes para el uso final de la energía, automóviles, electrodomésticos, lo que sea, y con un sustento en nuestro trabajo. Y por supuesto tenemos que fortalecer los pilares de los organismos del Estado, que ahora les llaman empresas productivas, conforme a la regresiva reforma constitucional de 2013. No son empresas productivas, son organismos de Estado. Y no son empresas productivas, ¿por qué? Porque su finalidad no debe de ser generar utilidades. Su finalidad, como lo planteó con toda precisión, cuando en 1937 el presidente general Cárdenas echó a andar la Comisión Federal de Electricidad, lo hizo sin fines de lucro, como un servicio público, sin fines de lucro, y haciendo acopio de capacidades tecnológicas propias. Y por eso todo eso está vinculado a la fundación del Instituto Politécnico Nacional, porque era necesario la tecnificación del campo, la tecnificación de la irrigación para aumentar la productividad y, por supuesto, la capacidad de la autosuficiencia y soberanía en materia de energía. Entonces, los mexicanos en la transición energética soberana tenemos un gigantesco proyecto para las próximas generaciones, que a mí me parece algo especialmente doloroso el que este sistema liberal impuesto dejó a los jóvenes sin opciones reales de vida, de desarrollo como seres humanos, de sus capacidades, de sus habilidades, y luego de poder desplegarlas en el sistema económico, ganar la vida decentemente y poder hacer proyectos, si lo quieren, de familia o de lo que quieran, pero que hoy están muy limitados. Y por eso este cambio profundo, esta transformación, implica una transformación profunda de ese Estado y la construcción de otro Estado ético, y en donde exista el interés particular, pero prevalezca y esté subordinado al interés público, al interés universal, al interés general y a una sociedad que debe eliminar desigualdades. Somos de las sociedades más desiguales del mundo. Es una vergüenza que se haya conducido la nación a esta condición histórica. De manera que no hay nada defendible de quienes pretenden entregar nuestro trabajo, recursos, estrategias, instituciones y las empresas y organismos del Estado en materia de energía a empresas y poderes extranjeros. Por eso, con toda razón, esas decisiones que impidieron alcanzar esa mayoría legislativa para hacer los cambios constitucionales, por eso se fundamenta que eso es una traición a la patria, porque están traicionando el presente y el futuro, tomando en consideración que esta transformación energética es un imperativo